¿Qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos nuevamente a una sesión más en el Círculo Estratega de las webinars que tenemos con los alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos a la abogada Mireira Ibáñez, que nos acompaña de Perú. Con ella vamos a estar revisando el tema que recientemente se retomó acerca del caso de Julian Assange y acerca del activismo y la ciberdelincuencia. ¿Cómo lo podremos clasificar este caso? Bienvenida, Mireia. Si nos apoyas con una breve presentación acerca de ti e inicias con el tema, por favor. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Muchas gracias por el pase. Bueno, sí, mi nombre es Mireira Sadit Ibáñez Seferino, soy abogada de profesión, soy de Perú, de Lima, trabajo en la Corte Superior de Justicia de Lima y bueno, muy encantada de poder en esta ocasión presentar pues acerca de este caso que sí es cierto, se ha retomado nuevamente el caso de Julian Assange. Entonces, continuamos. Bien, vamos a presentarlo. Mm. Entonces, vamos a poder conversar acerca del activista periodístico o un cibercriminal. Criminal. A lo largo de todo este tiempo que ha durado pues este juicio y esta persecución acerca de Julian, vamos a tener para poder empezar esa diferencia entre activista, que es un activista y que es un cibercriminal. El activista, bueno, el activista es una persona que está pues activo en una campaña, activo a favor de cambios. Normalmente es la persona que hace pues cuestiones políticas o sociales, ¿no? Y bueno, a diferencia pues del cibercriminal o ciberdelincuente, que es la persona que se vale del internet para poder pues cometer estos delitos de índole diversa en realidad, pero netamente pues valiéndose del ciberespacio, ¿no? Del internet. Ahora, ¿quién es Julian Assange? Julian Paul Assange es, bueno, está registrado así cuando ha nacido como Julian Paul Hawkins, pero es conocido, ¿no? Como Julian Assange, ¿no? Es un programador, es periodista, es activista, es australiano de nacimiento y bueno, es el fundador y portavoz de la web Wikileaks, ¿no? Que es la página donde se habían filtrado pues informaciones y esos escándalos políticos y financieros que estaba en boca de todo, pues de todo el mundo. ¿Cómo así, pues, Julián llegó a ser conocido, se llegó a ser conocido durante, bueno, todos estos años, como 14, pero por todo el mundo? Pues el portal Wikileaks se hizo internacionalmente famoso en el 2010 cuando esta analista, bueno, ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, pues con nombre de Chelsea Manning, ella entregó a Julian algo de 700.000 pues documentos clasificados que habían sido publicados en este portal el cual era fundador, Julian. Entonces, al momento pues de que ella develara pues estos secretos, se develaron no solamente esos 700.000 informaciones, sino también pues algunos secretos de países conocidos, ¿no? Para Colombia, mi país, Perú, Siria, Arabia Saudita, Rusia, Noruega, entre otros países, ¿no? El fundador Assange fue pues entregado, fue puesto a disposición en abril del 2019 a las autoridades británicas después de haber estado 7 años en asilo en la embajada ecuatoriana, pero en Londres. Entonces, luego de haber acudido a estas audiencias preliminares de extradición en el tribunal de Westminster, además de estos amigos que pues eran cercanos a él, pues como el ex cónsul ecuatoriano Fidel Narváez,
que lo recibió, pues, ¿no? En la embajada ecuatoriana en el 2012, él aseguraba, pues, en el periódico, bueno, en esta página de France 24, en la cual hablaba acerca de este deterioro que sufría Julián, ¿no? A raíz de todo esto mediático que se había hecho. Había indicado que la salud se había deteriorado, había decaído, había sufrido pérdida pues de peso, inclusive con todo esto que se le venía encima, pues, ¿no? Con ese tema emocional y jurídico que presentaba. Pero bueno, el gobierno británico pues había elegido como prioridad pues ese lazo estrecho que tenía pues como estrategia con Estados Unidos al firmar este acuerdo pues libre, ¿no? De libre comercio bilateral donde pues Donald Trump y Boris Johnson pues eran cercanos, mantenían ese lazo, esas conversaciones por teléfono que pues evidenciaban esa solidez amical, ¿no? Que tenían ambos y en los cuales hasta habían elogios de por medio. De acuerdo pues a esta columna de la revista Friends, eh, perdón, France, de Pulido Griffin, hablaba acerca de Assange, ¿no? Que había pues sido espiado por por empresas españolas durante 7 años, en los cuales pues estuvo pues bajo el asilo de la embajada ecuatoriana, quien se encontraba en el exclusivo pues este sector en Londres, en esta ciudad, en este lugar, pues que era conocida pues por el tema económico, pues, ¿no? Más allá de eso, pues se grababa no solamente el lugar donde él residía, sino también pues estas visitas personales que recibía, los chequeos médicos que él recibía, las reuniones que tenía con sus abogados y estaba netamente registrado y estaba supervisado, pues, ¿no? Entonces fue que, pues, esas empresas que registraban toda esa vigilancia, que tenían esa vigilancia permanente a Julián, pues comenzaron a presentar, pues, procesos también, pues, ¿no? Que los cuales se enfrentarían acerca, pues, aspectos judiciales en España, ¿no? Cuyo proceso es liderado y reconocido, pues, por el juez Baltasar Garzón. De acuerdo al diario El País, hablaba acerca de que pues España, el Undercover Global, que es española, pues había espiado al australiano para estos servicios, pues no de inteligencia de los Estados Unidos, aunque fue contratado inicialmente pues por el CNI, ¿no? Que es el Servicio de Inteligencia Ecuatoriana, para que pues puedan revisar a fondo qué es lo que él hacía. Tengo unos videitos acerca de lo que es este caso se había pues lanzado desde que empezó nada más el tema con Assange, y pues fue pues en boca de todos al inicio porque pues publicaba muchos aspectos, muchos secretos de países y muchos secretos de Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, puedo mostrarlo en este momento para pues más o menos a ver, para ir más o menos a la par de lo que se había ya expuesto. Vamos a ver. Listo. Un hombre libre después de haber pasado 12 años en custodia. Estas imágenes muestran a Assange, de 52 años, subiendo un avión camino a las Islas Marianas. Assange acordó declararse culpable de un delito de espionaje ante una corte de este territorio estadounidense en el Pacífico, según revelaron documentos judiciales. Pero no pasará tiempo en prisión, pues se tendrán en cuenta los 5 años que pasó encerrado en Belmarsh, una prisión de alta seguridad de Reino Unido. Allí estuvo preso desde el 11 de abril de 2019, cuando la policía británica lo arrestó en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo asilado durante casi 7 años. Aquí te contamos quién es, qué secretos reveló y de qué lo acusa la justicia de Estados Unidos.
Este es el australiano Julian Assange cuando todavía era un hombre libre. Ujú. Era el director de Wikileaks, un sitio que fundó en 2006 y en el que publicaba información de documentos filtrados. El sitio asegura haber publicado más de 10 millones de documentos, incluidos muchos informes oficiales confidenciales o restringidos relacionados con la guerra, el espionaje y la corrupción. Para sus seguidores, Julian Assange es un defensor de la verdad que ha pagado con años de vida en la cárcel. Para sus críticos, solo buscaba publicidad y para la justicia estadounidense ha puesto vidas en peligro al hacer pública una gran cantidad de información sensible. Quienes han trabajado con él describen a Assange como intenso, motivado y muy inteligente, con una capacidad excepcional para descifrar códigos informáticos. De hecho, fue hacker desde muy joven. En 1995, Assange fue acusado junto con un amigo por decenas de actividades de hackeo. Le impusieron una multa de varios miles de dólares australianos y solo evitó la pena de prisión con la condición de no reincidir. También tuvo su faceta académica y coescribió el bestseller Cypherpunks, La libertad y el futuro de Internet, sobre el lado emergente y subversivo de la red. Luego estudió física y también matemáticas, pero sin duda se dio a conocer en el mundo por la creación de Wikileaks y las revelaciones que este sitio hizo. Tal vez ya has visto este video. Es una de las filtraciones más destacadas de Wikileaks y fue filtrado en 2010. Fue filmado desde un helicóptero militar estadounidense y se muestra la matanza de 18 civiles en Bagdad. Una voz en la grabación instaba a los pilotos a quemarlos a todos y desde el helicóptero se disparó contra las personas en la calle. Cuando una furgoneta llegó al lugar para recoger a los heridos, también recibió disparos. El fotógrafo de la agencia de noticias Reuters, Namir Noor el-Din, y su asistente Saed Shmak murieron en el ataque. Otra de las grandes filtraciones de Wikileaks fue la publicación de cientos de miles de documentos del entonces analista de inteligencia Bradley Manning, que hoy se conoce como Chelsea Manning. Por ejemplo, ahí se revelaba cómo el ejército de Estados Unidos había matado a cientos de civiles en Afganistán. También se revelaba que el número de civiles asesinados en la guerra en Irak era de 66.000, más de lo que se dijo oficialmente. A esto se sumaron miles de cables de diplomáticos estadounidenses, donde se revelaba que Estados Unidos quería recopilar información biográfica y biométrica de funcionarios clave de la ONU. También publicó más de 500.000 de mensajes interceptados y enviados durante los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entre ellos había mensajes de familiares de víctimas que les describían a sus seres queridos, pero también comunicaciones de funcionarios que dieron cuenta del caos que se vivió ese día. Luego de esto, varias instituciones financieras estadounidenses comenzaron a bloquear las donaciones a Wikileaks, que eran la principal fuente de ingresos del sitio. Poco después, las autoridades suecas comenzaron a pedir su captura para interrogarlo sobre acusaciones de violación y abuso sexual a 2 mujeres en 2010, mientras estaba de visita en Estocolmo para dar una conferencia. Assange siempre insistió en que ambos encuentros habían sido consentidos. Pasó meses en arresto domiciliario en una casa rural inglesa, desde donde litigó contra una orden de extradición a Suecia. Pero a finales de mayo de 2012, la justicia británica ordenó su extradición y fue entonces que Assange se presentó en la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo, asegurando que había una persecución en su contra. As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies. Allí pasó 7 años recluido y en mayo de 2017 la justicia sueca decidió cerrar el caso al no poder proseguir con la investigación debido a la condición del encierro del acusado. Pero en abril de 2019 el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le revocó el asilo y Assange fue enviado a la cárcel con un pedido de extradición a Estados Unidos. Pues tras las publicaciones de Wikileaks fue acusado de conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional en 2010 y 2011. Durante años, Estados Unidos ha argumentado que los archivos que publicó en el sitio web sobre las guerras de Irak y Afganistán habían puesto vidas en peligro. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió esta divulgación como una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de ese país. Por su parte, Assange ha insistido en que los archivos exponían graves abusos cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses y que el caso en su contra tenía motivaciones políticas. Así, fue acusado de 18 cargos por delitos de conspiración para recibir, obtener y divulgar información de defensa nacional y conspiración para cometer intrusión informática. Estados Unidos solicitó al Reino Unido la extradición, que fue aceptada luego de varias audiencias judiciales, y Assange ha pasado los últimos 5 años en una batalla legal para revocarla. De haber sido declarado culpable, Assange habría enfrentado hasta 175 años de cárcel, pero ahora es un hombre libre, aunque para eso tuvo que declararse culpable de espionaje.
Y esto, según Stella Assange, su esposa, no deja de ser una preocupación muy seria para los periodistas de todo el mundo, por el precedente que sienta para el ejercicio de esta profesión y de la libertad de expresión. Si este video te ayudó a entender un poco más el caso de Julian Assange, comparte. Ahí nos habla bastante resumido acerca de quién es Julian Assange, ¿no? Breve, pero nos habla acerca de ello. Bueno, en este otro video habla acerca de la historia. Eso es como que un paso de la historia acerca de lo que ha hecho Julian Assange y por qué ha sido perseguido exclusivamente por Estados Unidos, ¿no? La historia de Julian Assange es una historia de injusticia y de persecución de un derecho fundamental, el derecho a la información. La justicia británica debe decidir si extradita al periodista a Estados Unidos, donde le esperaría un futuro muy incierto. En este vídeo repasamos su historia. En 2006, Assange funda el portal Wikileaks. Desde esta web revela información secreta sobre la guerra, el espionaje y la corrupción de Estados Unidos. Una de las publicaciones más importantes llega en 2010. Wikileaks difunde un vídeo de 2 militares de Estados Unidos disparando desde sus helicópteros a civiles desarmados en Bagdad, capital de Irak. Medios de todo el mundo se hicieron eco de las informaciones que Assange publicaba a través de este portal. Informes clasificados, imágenes, vídeos y documentos que ponían en aprietos a Estados Unidos por su actuación en las guerras de Irak y Afganistán. Gracias a las filtraciones de la exanalista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, se supo cómo militares estadounidenses habían matado a cientos de civiles en estos conflictos. Muy pronto empieza una persecución judicial y política contra Assange. En 2010, Assange estaba en Reino Unido. En ese año, Suecia emite una orden de búsqueda y captura contra el activista por presuntos delitos sexuales, algo que fue archivado definitivamente en 2019 por falta de pruebas. Aquello le costó una detención por las autoridades británicas, aunque acabó puesto en libertad bajo fianza. Los abogados del activista temen que una extradición a Suecia suponga en el fondo una excusa para ser trasladado a Estados Unidos para ser sentenciado por publicar documentos secretos. Por tanto, Assange decide refugiarse. En 2012, el activista se refugia en la Embajada de Ecuador. El presidente ecuatoriano en aquel momento, Rafael Correa, apoya la labor de Assange y Wikileaks, hasta tal punto que le concede asilo político y la nacionalidad ecuatoriana. Assange permanece en la embajada durante 7 años. Por cierto, durante ese tiempo fue espiado por la empresa española Undercover Global SL. En 2017 llega a la presidencia de Ecuador Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Correa. Sin embargo, este cambia el rumbo de las relaciones con Assange y le retira el asilo político. Moreno califica a Assange como un hacker miserable y malcriado. Dice que tiene una conducta irrespetuosa y agresiva. Rafael Correa muestra su contundente oposición a la decisión tomada por Moreno. Lenín Moreno ha demostrado su miseria humana al mundo, entregando a Julian Assange a la policía británica. Esto pone en riesgo la vida de Assange y humilla al Ecuador. Ecuador autoriza la entrada de la policía británica a su embajada. El activista es encarcelado en Belmarsh, una prisión de máxima seguridad situada en Londres. Ahí ha estado totalmente aislado, algo que ha agravado su salud física y mental. En esta partida contra Julian Assange, Suecia abandona el tablero y Estados Unidos es el que reclama directamente al activista. Las autoridades estadounidenses acusan al hacker de espiar y conspirar para conseguir información confidencial. En total le acusan de 18 delitos. La defensa de Assange considera que el activista se enfrenta a 175 años de cárcel. Uno de los mayores miedos es que Assange pueda ser sometido a tratos equivalentes a tortura al ser extraditado a Estados Unidos, según la relatora de la ONU, Alice Gill Edwards. Esto motivó a la justicia británica a frenar un proceso de extradición inmediato.
Ante los riesgos de empeoramiento de su salud, las autoridades estadounidenses lo que han hecho es prometer que se va a salvaguardar la integridad física y psicológica de Assange. Estas alegaciones son estimadas por el Tribunal Superior de Reino Unido, que aprueba la extradición. Esta extradición es ratificada por el gobierno británico. La defensa emprende una intensa batalla para evitarlo. En todo este proceso ha habido verdades a medias y claras mentiras. Reporteros Sin Fronteras ha desgranado muy bien el caso, diferenciando la realidad del mito. Por ejemplo, se dice que Assange ha traicionado a Estados Unidos y que debe de ser juzgado ahí. Pero hay que recordar que Assange no es estadounidense, es un ciudadano australiano afincado en Londres. Según la organización, la extradición de Assange sentaría un peligroso precedente que podría poner en peligro a otros editores y periodistas de todo el mundo, independientemente de su ciudadanía. Y recuerda que el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que las protecciones de la primera enmienda no se aplicarán a Assange por no ser ciudadano estadounidense, algo que podría ponerle en serio peligro y desprotección frente a posibles abusos de Estados Unidos. La batalla contra Assange es, según la defensa del ciberactivista, una batalla contra el periodismo y el derecho a la información. Todo este proceso muestra cómo se ha criminalizado un ejercicio puramente periodístico que no es otro que sacar a la luz asuntos de interés público. Porque que Estados Unidos asesine a civiles de forma indiscriminada o que cometa violaciones de derechos humanos en Afganistán o Irak es de interés público. Que la CIA pueda haber torturado en sus interrogatorios es de interés público. Que Estados Unidos trabaje para que no se conozcan detalles sobre el asesinato del cámara José Couso es de interés público. La revelación de estos, entre muchos otros casos, son por los que Estados Unidos persigue a Assange. ¿Cómo hasta qué punto podemos entender que la revelación de algunos aspectos secretos de países puedan ser tomados realmente como que es íntimo y que otros pueden ser tomados como aspectos que realmente es, como indica el periodista, de aspecto público? Lo que pasa es que en Estados Unidos el accionar que ellos tomaban lo querían tener netamente a puertas cerradas o bajo 7 llaves, pese a las acciones que ellos tomaran. Pero acciones que van en contra de la libertad o acciones que van en contra del bienestar o el bien de los demás, o sea, estamos hablando de vidas. Entonces, interés público, considero que sí había interés público para poder, pues, develar información. La manera es que considero que, bueno, puede, para algunos que no es la correcta, pero ¿de qué manera puedes tú mostrar información que el gobierno no va a querer que lo entregues, que el gobierno no va a querer que tú, pues, lo muestres? Entonces, más o menos por esa idea es la que, Julian Assange es lo que él también, pues, consideraba, pues, ¿no? Ese es de interés netamente público, las acciones que tomaba, pues, el gobierno estadounidense frente a lo que pasaba con Irán. Entonces, a ver, para continuar. Justamente en esta parte, ¿no? Esta polémica ley del espionaje. Entonces, esta ley, pues, es una ley federal de Estados Unidos que, bueno, fue aprobada en el año 1917, pero tuvo una razón de ser. Y es que en realidad esto fue, pues, dada después de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, la cual había sido, pues, modificada muchas veces en todo este tiempo, muchos años, porque originariamente pues se encontraba en este título 50 del Código de Estados Unidos que hablaba acerca, o sea, netamente de la guerra, pero
que pues se encuentra ya bajo este título 18 acerca de netamente de crímenes. Concretamente, para ser así bien escueto, en el título 18 se habla acerca de que pues en abril el gobierno de Estados Unidos había acusado a Assange de esta conspiración de cometer pues esta intrusión en una de las computadoras, en la cual no lo hizo solo, sino fue pues con ayuda de Chelsea para obtener este acceso, logres tener este acceso a estas computadoras del Departamento pues de Defensa en el 2010 y luego pues presentar en el cargos en el Departamento de Justicia, pues se mantuvo al margen pues de este proceso por sus publicaciones, ¿no? Este proceso fue más dado por esta instrucción que él hizo, ¿no? Y los cargos pues fueron presentados en virtud de esta controversia de la ley de espionaje que se dio en el 1917, que fuera aprobada luego pues por esta guerra, ¿no? Que se usó para justamente atacar a estos activistas que pues hablaban acerca pues de lo que realizaban, ¿no? O develaran las acciones que hacían el gobierno, ¿no? Políticamente. Esta ley pues ha sido denunciada pues como inconstitucional debido pues a que criminaliza el pues el recibir esta información, ¿no? El que recibe y publica la información que es netamente clasificada pues para el gobierno. Pero pese pues a ello no sorprende que el Departamento de Justicia pues haya tenido que usar esta ley para lograr este objetivo, pues, ¿no? De acusar a Assange por haber develado la información secreta, pues, ¿no? Esta información, pues, que para ellos consideraban, pues, netamente valiosa y netamente secreta para la embajada, para el gobierno. Esta información que para ellos consideraban como una información de defensa nacional. Ese departamento de justicia pues se esforzó mucho por argumentar que Assange no era un periodista como tal, sino pues que los cargos por las publicaciones que ellos referían a esta divulgación no solo era información clasificada, sino pues revelaba, como lo habíamos visto en el video y él explicaba claramente, pues revelaba fuentes, revelaba nombres que ponían en peligro a estas personas, es lo que ellos alegaban, pero que eran fuentes de, pues, de inteligencia, ¿no? Entonces, eso pues podía demostrar que Assange pues no era ese pues pseudo periodista como ellos indicaban, sino pues era el periodista que iba más a fondo a la información, no se quedaba simplemente con lo que le mostraban, sino se iba más allá de y buscaba la información para mostrarla al público, ¿no? Así pues, esta filtración que se hizo pues de estos documentos clasificados en el 2010 de Estados Unidos, pues pide que se extradite pues, ¿no? A Julian Assange. Este departamento pues tendría esta capacidad de procesar e investigar por todos los delitos, sobre todo de espionaje o de esta develación de información a los periodistas, si es que se daba como tal en el caso de Julian. Entonces era como que este peligro, pues, ¿no? Que se podía, pues, agudizar con el gobierno, pues, que se encabezaba, pues, por el presidente, que habitualmente lo llamaba, pues, como es a Julian Assange como un enemigo público, un enemigo del pueblo, pues, ¿no? Pero ¿cómo se llegó a dar todo el proceso desde que el 2006 que se creó Wikileaks, que fue el portal con el cual usó Julian para pues poder informar al público, informar a la gente, no solamente de Estados Unidos ni Australia, sino también pues para todo el mundo? Y es que Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks, aceptó pues posteriormente ya declararse culpable de este delito relacionado a la participación de las mayores infiltraciones en material clasificado del gobierno estadounidense, en que forme
o sea, para formar parte pues de este acuerdo que se tuvo con el gobierno y este Departamento de Justicia y el abogado para que pues logre esta libertad posterior con la que ella cuenta, ¿no? Entonces, se empieza desde el 2006, en donde él crea esta página, ¿no? Este sitio, Wikileaks. Posteriormente, en el 2007, publica este manual del Ejército de Estados Unidos para estos soldados que trataban pues con prisioneros de Camp Delta en Guantánamo. Pasa al 2008, en marzo, en los cuales publica documentos internos de la Iglesia de la Cienciología. En ese mismo año, en septiembre, pues también publica correos electrónicos que dan cuenta pues de Yahoo, ¿no? Correos electrónicos de Yahoo sobre Sarah Palin. Y en noviembre de ese mismo año, pues publica un listado de nombres y direcciones de personas que tal como él afirmaba, pues pertenecían a la ultraderecha del Partido Nacional Británico. Es así que posteriormente, en el año 2019 ya, él publica lo que pues era algo de 500.000 mensajes enviados durante estos atentados del 11 de septiembre, ¿no? La cual pues era información delicada, que fue una noticia pues alarmante el momento cuando él lo presentó, pero pues lo supo todo el mundo, pues no lo que pasó el 11 de septiembre. Ya en el 2010, pero en el año del el 5 de abril, pues Wikileaks publica estos videos de los militares, ¿no? En lo cual pues mostraba, como indicaba el video, ya en la imagen, como el helicóptero pues dispara, pues, ¿no? Y mata a estos dos periodistas como a civiles, ¿no? Entonces es como el ejército afirmaba que la tripulación del helicóptero creía que estos objetivos eran insurgentes, pues, ¿no? Ya en el 2010, pero en mayo, el ejército de Estados Unidos pues tenía ya la detención de Chelsea, la cual pues la acusa por filtrar presuntamente pues estos videos de combate de Estados Unidos, incluyendo pues el ataque de helicóptero, ¿no? Que se había realizado pues la visualización en el 5 de abril. En julio del 2010, ya el ejército anuncia que se había acusado a Chelsea, ¿no? De violar estas normas por transferir información clasificada de un ordenador personal, ¿no? A un ordenador personal y añadir este software que no estaba autorizado para pues para que este sistema informático pues violara las leyes federales que rigen en el manejo pues de la información clasificada. Ya posteriormente en el 2010, como se puede visualizar, en el 2010 se dieron muchos sucesos. También, bueno, también en julio se publicó 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán. Entonces, se había clasificado esta información, esta filtración de información clasificada, pero de papeles del Pentágono. Entonces, esto que se dio durante la guerra de Vietnam, en los cuales estos documentos pues dividen en se dividía más de 100 categorías, en la cual trataba esta búsqueda de Osama Bin Laden hasta las muertes de los civiles afganos en consecuencia pues de estos ataques militares. Nuevamente, o sea, continuaba la información en el 2010, como lo había indicado en el 2010 se dio mucha información, continuaba pues en agosto que la Fiscalía Sueca de Suecia pues emitió una orden de detención contra Assange en la cual pues lo acusó pues, de agresión sexual. Y pues bueno, estos interrogatorios que se dieron durante varios días, pues informaba que estas acusaciones
en su contra no habían sido, no se dieron de la manera que ellos querían, pues, ¿no? No fue fructífera. Posteriormente, pues se publicó en 400.000 documentos militares clasificados en la guerra de Irak y los cuales eran proporcionados pues por una nueva imagen de civiles iraquíes que habían muerto y este papel pues que era que Irán había desempeñado en el apoyo de los militares iraquíes y muchos de estos relatos de los abusos que hacía el ejército y la policía en Irak, ¿no? Luego el Tribunal pues, Penal de Estocolmo pues, emite esta orden de detención internacional contra Assange ya en noviembre del 2010. Para el 28 de noviembre del presente año, de ese año del 2010, pues también comienzan a publicarse aproximadamente 250.000 filtraciones del Departamento de Estado, ¿no? Que remonta pues en el 1966. En ese mismo día, o sea, en el mismo día del 28 de noviembre del 2010, pues WikiLeaks sufre un ataque diseñado para que sus usuarios ya no puedan acceder a este portal, esta página. Y entonces una cuenta de Twitter llamado Jester, pues reivindicó la autoría del ataque, pues, ¿no? Es así que, bueno, se puede ir verificando lo que se había publicado y lo que se había realizado momentos antes del 2010, en donde previo a ese año, pues WikiLeaks, como había mandado los correos, como había indicado no solamente acerca de Yahoo, pues también se habían develado esas informaciones. Posteriormente a ello, llega esta entrega que se hace de Assange a estas autoridades que, bueno, que lo que hacía era pues pedir la prisión preventiva, siendo que en diciembre de ese mismo año, el 2010, pero el 16 de diciembre, pues quedar en libertad bajo fianza y en arresto domiciliario. Para febrero de 2011, el juez falla a favor de la extradición de Assange a Suecia. En abril, pues, casi como 800 documentos militares clasificados en Estados Unidos que habían sido obtenidos por WikiLeaks fueron revelados, ¿no? Detalladamente sobre estas supuestas actividades terroristas de los operativos de Qaeda, en los cuales fueron capturados y alojados en Guantánamo. Ahí posteriormente el 12 de septiembre, como se puede ver, WikiLeaks publica pues este archivo de 250.000 informaciones de diplomáticos estadounidenses y así comienza, así en el 2011 igual hay mucha información no, mes a mes en lo cual WikiLeaks mostraba información clasificada y netamente pues confidencial que hacía de conocimiento público porque él tenía esa mentalidad de que si era accionar del gobierno, no tendría por qué estar bajo 7 llaves, pues, ¿no? Tendría que ser pues a conocimiento mundial. Y es así pues que continúa ya en el 2012 también muchos sucesos, muchos eventos que se realizan como el que él solicite el asilo político, pues no en Ecuador, el cual se le concedió ese asilo político, pues, ¿no? Ya en el 2013, el suceso, por así precedente, fue que se había condenado a Chelsea a 35 años de prisión. Y bueno, que Suecia denegó el recurso de Assange para desestimar esta orden de detención por las acusaciones de agresión sexual, como la había indicado, pues que se quedó allí, ¿no? Ya en el 2016, la ONU pues afirmaba que las investigaciones que se había concluido contra Assange pues estaban siendo pues arbitrarias por esa persecución que se tenía pues no de los gobiernos. Posteriormente, ya en el 2017, se dio una entrevista de Fox News
donde se afirma que Assange pues se había sido que Rusia no entregó a Wikileaks los correos electrónicos que tenía pirateados, ¿no? Adulterados. En marzo del 2017, pues se publica Wikileaks que miles de documentos internos de la CIA, incluidos las supuestas discusiones que se tuvo en el programa de encubierta sobre la piratería y la informática, este desarrollo del software de espía, pues estaba dirigido pues a estos teléfonos móviles, a los televisores inteligentes y a los sistemas informáticos de automóviles, en que comunicaba que pues Assange afirmaba que este sitio web publicó los documentos como una advertencia sobre el riesgo de la proliferación de las armas cibernéticas, que bueno, en el 2004 ya un antiguo empleado de la CIA fue condenado por 40 años de prisión por filtrar estos documentos, ¿no? Ya en el 2018, las comunicaciones por internet de Assange fuera de la embajada ecuatoriana en Londres, pues se quedaron suspendidas por lo menos hasta la segunda vez que se dio en octubre del 2016, ¿no? Que se dio el gobierno ecuatoriano, pues acusaba de incumplir el acuerdo de no publicar mensajes que interfieran los asuntos de otras naciones. Ya en el 2019, este fiscal pues de Suecia anuncia que estas autoridades ponen fin a la investigación sobre la acusación de violación contra Assange, y esta investigación pues se reabre en mayo tras la salida de la Embajada de Ecuador. Es así que este juez británico denegó la libertad bajo fianza de Assange, que fue dictaminada porque no había razones fundadas para creer que el señor Assange pues estaba puesto en libertad y no se entregaría al tribunal ni afrontaría un procedimiento de apelación. Estas autoridades pues tenían este intento de anular esta sentencia del juez británico, que dictaminó pues que Assange no debía ser extraditado para enfrentar cargos en Estados Unidos, ¿no? Y es que también Assange lo que no quería era pisar suelo estadounidense, porque obviamente era Estados Unidos quien había empezado toda esta guerra contra él acerca de la divulgación que él había realizado. Por eso es que él a toda costa buscaba la manera de que no sea extraditado a Estados Unidos. Es entonces que el tribunal en el 2022 de Londres emite esta orden formal para que Assange sea pues extraditado a los Estados Unidos y pues enviado por la orden pues ministerial, pues no, el Ministerio del Interior británico, para que sea aprobado, ¿no? Y sea firmada esta orden de la extradición. Sin embargo, pues el juez de Londres denegó que pues Assange este permiso para recurrir a la orden de extradición a Estados Unidos. Y es así que pues podía convertirse este último intento en evitar la extradición de Estados Unidos en la petición en febrero del 2024. El 26 de marzo, que Assange evita pues este momento la extradición de Estados Unidos, iba al Tribunal Superior de Londres a apelar. Es que el 24 de junio en el 2024, pues ya el gobierno de Biden le permitiría pues evitar esta cárcel de Estados Unidos y pues regresar a su país. Aquí, como había explicado, pues en esta ley del espionaje retrotrae pues no el accionar pasado acerca de por qué se dio, por qué se promulgó en el 2017 en el país pues americano la ley del espionaje, ¿no? Trayendo pues como consecuencia esta entrada de la Primera Guerra Mundial, en la que se quería utilizar esta norma como un pretexto para escarcelar a Assange en Estados Unidos, y esto pues traía consigo de que se iba a ser la primera vez en la historia en que se condenaba a un periodista a través de esta ley de espionaje, lo cual iba a marcar un precedente a futuras pues
funciones que realizaban estos periodistas y que podían ser perseguidos por la filtración o la libertad que ellos tenían de poder informar, ¿no? Entonces, para poder procesar a estos periodistas, en lo cual se utilizaría con los fines políticos para castigar enemigos norteamericanos, pues, ¿no? Esa situación era análoga a la que sucedió en el 1917 a 1920, cuando la ley se empleó para combatir el temor rojo. El periodo que implicaba pues esa persecución antidemocrática a las personas, la cual eran consideradas como subversivas y que pues no dudaban en ningún momento pues en asesinarlas, ¿no? En perseguirlas, en torturar a estos comunistas, esos anarquistas y socialistas. Este juicio a estos anarquistas italianos como Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti ilustró perfectamente que ese paradigma que tenía en esta época, en la cual pues condenaron de manera adyacente esta persecución sin prueba alguna, o sea, sin prueba que concluya efectivamente este cargo que ellos daban, que ellos tenían o que ellos presentaban, bueno, en 1921. Pero pese a todo ello, fueron ejecutados en 1927, ¿no? En la silla eléctrica. Entonces, antes de esta muerte de Sacco y Vanzetti, pues hubo protestas en Estados Unidos. Em, no, no solamente por esta muerte de Sacco y Vanzetti, sino también pues por todo lo que se venía consigo si esto pues continuaba contra periodistas, ¿no? En la libertad de expresión, ya sea pues en Buenos Aires, en Montevideo, en Europa, en Tokio, ¿no? Y durante esta guerra de Vietnam se trató pues también de utilizar la ley del espionaje para castigar a estos periodistas como Daniel Ellsberg y Anthony Russo. Estos pues artífices de los papeles del Pentágono y los cuales habían publicado en 1971 pues en New York Times la información que tenían acerca del Pentágono y a raíz de eso pues trajo consigo pues el juicio que ambos habían enfrentado, pero que finalmente pues fueron absueltos, ¿no? Este episodio también pues demostraría la importancia que tiene el periodismo en la investigación como pues un baluarte de la democracia, ¿no? Cómo tiene este papel del Pentágono en revelar estos de Estados Unidos que habían sido expandidos en la guerra con el bombardeo de Laos y Camboya, pues incursionaban las costeras de Vietnam en el norte y pues atacaban el cuerpo de los marines, ¿no? La cruzada que se dio acerca de este periodista fundador de Wikileaks que defendía, que definía este empeño que tenía Estados Unidos por silenciar esas voces críticas durante la Guerra Fría, por ejemplo, estas élites norteamericanas pues también quisieron ofrecer una imagen que daba este conflicto entre este supuesto país de la libertad frente a también al régimen autoritario de la Unión Soviética, pero este golpe de estado en Irán, Guatemala y Indonesia o en Chile, pues estas masacres que habían sido cometidas por Corea del Norte, Sur, Vietnam, Afganistán, en Libia, y este apoyo económico de Israel, pues mostraban esta verdadera naturaleza que tenía Estados Unidos frente a todo ello, ¿no? Siendo un país fundado a través de un genocidio que había sido creado en el imperio a base de sangre y terror. Entonces, si esto pasaba, ¿no? Estas sistemáticas violaciones se realizaban en los derechos humanos cometidos por Estados Unidos expuestos en esta página, este portal de Wikileaks, pues develaba esta oligarquía norteamericana con la cual se sufría, ¿no? Entonces afirmaban pues también que Assange, en la introducción que él hace con su libro, que ya la había expuesto en el video, ¿no? En lo que provocaba, por ejemplo, esa revelación de las comunicaciones secretas, pues pasaba esto, ¿no? Que no deberían, puede haber sido o haber tenido alguna existencia alguna, siquiera, pues, ¿no? Entonces, estos delitos, pues, del espionaje, esta intromisión hacia el ordenador
acerca de lo que se realizó Julian Assange o este escritor, este editor australiano, enfrentaba pues esta pena de 175 años de prisión preventiva, principalmente por esos delitos de filtraciones de documentos clasificados de los departamentos en Estados Unidos. Pues el diario País, pues fue uno de estos medios que participó también en ese esfuerzo concentrado de la publicación de papeles, ¿no? Ahora, antes de poder ratificar el acuerdo que esta jueza le había preguntado a Sánchez sobre este proceso, respondiéndole pues él que el resultado pues se iba a dar en el juicio, había pues tomado lo dicho por el periodista de Washington Post, en lo cual pues presentaba pues no este resultado satisfactorio que tenía en la sentencia al tiempo que ya había cumplido, que era favorable en realidad para Assange finalmente, ¿no? Y que bueno, lo dicho pues más tarde la jueza pues había validado el acuerdo entre estas partes y que pues su pronunciamiento fue liberar a Assange y pues se restablezca pues la paz y al ver pues recordado lo que le había pasado durante pues en Saipan celebrado pues esos 80 años en propia libertad, pues Assange había quedado ya libre, pues al salir del juzgado, pues todo lo que había vivido durante esa persecución de un poco más de 14 años, pues había para él quedado ya pues olvidado, quedado por lo menos atrás, pues, ¿no? Es una de las publicaciones que él tomaba, pues, ¿no? Los secretos, pues, masivos, esos archivos masivos que exponían la guerra, pues, ¿no? Entonces, para muchos, Assange está definido como un periodista declarado que su actuación, pues, no era instigar la fuente, sino, pues, que también Chelsea proporcionar esa información clasificada que debería haber sido protegida pues por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que consagraba pues la libertad de expresión, que si bien la mayoría de periodistas, porque cada vez que si yo podría publicar videos acerca de quién es Assange, qué es lo que ha realizado Julian Assange, los periodistas siempre van a tomar en cuenta que Julian Assange cumplía con su rol de periodista como perseguir la, la verdad y hacerla pública, pues, ¿no? Es por eso que, pues, finalmente, ya tras 14 años de persecución jurídica, Julian Assange, pues, se declara ya culpable de violar esta ley del espionaje y consigue la libertad tras 5 años de haber sido escarcelado en el Reino Unido, siéndolo acordado con la defensa, pues no ese acuerdo que tuvo entre las partes, entre la defensa, Julian y el Departamento, pues no de Justicia. Entonces este caso pues había demostrado ya pues que estos límites del derecho a la información pública, donde fue ya castigado como máximo de 10 años de cárcel, los fiscales pues aceptarían que solo se le condene al tiempo de prisión que él había cumplido, ¿no? Entonces, como se había indicado anteriormente, pues si es que en el caso de que Assange hubiera sido ya castigado con esta pena, de acuerdo a cómo indicaba la ley del espionaje, por filtrar esta información secreta, iba a generar este precedente contra periodistas, no solamente de Estados Unidos, ni de Australia, ni de cualquier otro país, no que, o sea, cualquier periodista que revelara o develara información que ellos consideraban secreta, si no se hubiera accionado acerca de este caso con Julian, tal vez estarían siendo pues perseguidos o silenciados, ¿no? Y tal vez tampoco se hubieran eh, conocido aspectos de la guerra o aspectos que Estados Unidos cometía que para ellos simplemente era un accionar de acuerdo a las funciones que tenía como gobierno, pues, ¿no? Acá la foto de Julián ya cuando ya estaba para salir a ser
de viaje para ir nuevamente a Australia, pues, ¿no? Cuando ya había recibido después de mucho tiempo la persecución eh, jurídica, pues, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, abogada, por la exposición, muy interesante. Y bueno, vemos que este es uno de los casos más representativos porque pues nos habla de los límites del acceso de la información y la protección de secretos nacionales o internacionales en este caso, porque eh, Wikileaks o Julian Assange dio a conocer información de diferentes países que prácticamente pues tocaron a todo el mundo. En lo que respecta a México, se dieron a conocer casos también de corrupción y son tantos documentos que se dice que aún no se terminan de analizar todos. Entonces puede ser que todavía eh, se dé a conocer mucha más información derivada de estas filtraciones. Y también comentar que dado la novedad o la falta de leyes actuales, pues Estados Unidos perseguían a Julian Assange por una ley literalmente del siglo pasado. Ujú, Entonces, pues más bien era un pretexto ya político donde no podía dejar sin castigo a este personaje que dio a conocer información sin conocimiento o sin permiso, vaya, del gobierno de Estados Unidos, siendo que lo que estaba protegiendo era información que también incriminaba actos del propio gobierno. En el caso, por ejemplo, de México, tenemos una institución que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que se dedica a proporcionar información que las entidades a su vez no han querido proporcionar, sea eh, instituciones de seguridad, en salud, vaya, o de defensa. Sin embargo, hoy en día pues, se debate por el gobierno saliente el hecho de que estas instituciones se quieren eliminar. Entonces es esto un tema aquí en México, todo un debate, porque esas instituciones que son independientes se quieren devolver al gobierno, al control del gobierno. Entonces, el punto está en que mientras no se tengan esas instituciones que clasifiquen la información y que nos digan qué es prioritario o qué es de secreto nacional o internacional y qué es del conocimiento público, pues siempre va a haber activistas, vamos a tener activistas que estén buscando divulgar esta información, porque como ya lo comentabas, abogada, pues la ideología de Assange era dar a conocer toda esta información en el sentido de que tiene que existir la mayor transparencia posible en cuanto a los actuales principalmente del gobierno. Entonces, bueno, es un caso bastante interesante que todavía da mucho por analizar, da pie a seguir revisando todas las leyes y las normativas que se han generado incluso a partir de este caso, porque estamos hablando ya de más de 18 años, 14, 18 años de persecución. Durante todo este periodo pues, se han generado también nuevas leyes. Anteriormente, por ejemplo, no existía la protección a datos personales. Entonces, en ujú. ese caso, Julian Assange pues sí cometió ahí un incumplimiento porque en efecto dio a conocer información que no debía en cuanto a datos personales. Sin embargo, también la otra parte es que pues no hubo una afectación como tal. Entonces, en derecho, pues realmente no podrías reclamar eh, la afectación o la reparación del daño, pues, porque no hubo una afectación en términos de alguna violación de algún derecho. Y por ejemplo, aquí en México, el gobierno anterior ha clasificado algunas acciones del gobierno como secreto nacional o de seguridad nacional, siendo que son, por ejemplo, la construcción de un tren turístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso que tiene que ver con la seguridad nacional, pues no nos queda claro por qué lo está protegiendo de esa manera. Y pues ya está reservado. Entonces, bueno, todavía hay muchos temas Y es que no va a que faltar debatir un al activista como respecto. él. Claro, correcto, exacto.
Pues muy bien, abogada, pues muchas gracias. Y en términos de ir ya cerrando la charla, si nos gustas dar tu opinión y también tu veredicto acerca de esta investigación, ¿cómo lo clasificas? ¿Julian Assange es un ciberactivista o es un cibercriminal? ¿Tú qué opinas? Lo que pasa es que para mí, por ejemplo, el accionar que tuvo Julian Assange en su momento es que como no había sido, no se había especificado, por ejemplo, como tú lo habías comentado, que era un secreto nacional, pero que valgan verdades, se tome como tal, como un secreto nacional, no algo banal, sino que valga la pena, pues lo hubiera hecho, pero como no se tomaba en cuenta con exactitud a qué le tomaba como un secreto, él dijo, oye, lo que está sucediendo, lo que Estados Unidos está realizando, porque él obviamente lo conocía mucho antes de haberlo develado, no Sí, es un secreto nacional. Esto ha tenido que haber sido de conocimiento público porque lo que realizaba era vulnerar derechos de otro tipo, de otro grupo, de otro sector, no solamente políticos, sino también pues de personas que eran afectadas, ¿no? Y que estaban afectadas también, por ejemplo, periodistas, en los cuales iban a cumplir su función, que no estaban realizando otra labor ni de espionaje ni más allá, simplemente función de periodistas, pero los cuales habían sido asesinados. Entonces, él decía, ¿por qué dejar en secreto información que no puede ser tomada como tal? Lo mismo pasa en mi país, por ejemplo, ¿no? ¿De qué vamos o sea, qué secretos nosotros vamos a no divulgar, que se claro, quede como secreto del Estado, que sea considerado que tenga el valor o el peso para tomarlo? Porque el tomar como un secreto de Estado lo que la administración de justicia o la administración económica toma para un bien de la comunidad, un bien social, un bien del pueblo, no debe ser tomado como un secreto de Estado. Tendría que revelarse de por qué se gasta, para qué se gasta, para qué se realiza. Para mi claro, punto, desde el momento que él ha realizado información, develó información que no ha tenido precedente en el perjuicio de quienes, estaba correcto, tomado como un periodista y un activista. perfecto. Pues muy bien, muy interesante. Creo que se fue al internet, tal vez fue el mío, mi internet. Ahora sí me logra escuchar. Listo, ya estoy por acá, abogada, ¿me escuchas? Sí, pensé que mi internet creo que fue. No, creo que tuve aquí de este lado una pequeña falla. Pero bueno, ya estábamos cerrando, entonces no sé hasta dónde me quedé. No, ya también cerrando, escuché yo. Ok, perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias, abogada, por tu apoyo, por tu participación y sigamos en este tipo de temas más adelante, que haya oportunidad. Y bueno, ya con esto cerraríamos tu participación de prácticas profesionales con nosotros. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas Gracias a gracias ti. a la Universidad Internacional de La Rioja y bueno, pues aquí seguimos para lo que venga. Muchas gracias, Muchas abogada. gracias a ti, Jonathan, de verdad. Muchas gracias a ti por la paciencia. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.